El 24 de marzo de 1976, la Argentina sufrió la dictadura más sangrienta y sanguinaria de toda su historia. Invocando valores occidentales y cristianos, instauran una política represiva con el fin de aniquilar el movimiento popular y cualquier manifestación de resistencia a este plan. El terrorismo de Estado impuesto durante estos 7 años practica la censura, provoca miles de exiliados, instala centros clandestinos de detención, implementa las más salvajes torturas y tiene su expresión más brutal en el robo de niños y la desaparición de 30.000 personas. Lo que nadie podía imaginar que unos meses antes de la caída de la dictadura, las paredes de toda la Argentina se llenaron con imágenes como esta, pidiendo aparición con vida de los detenidos y desaparecidos. Nosotros nos enteramos de la idea del Ejecutivo de avanzar con esta ley cuando nos llama el presidente de la Cámara y nos lo comunica, el mismo día que el gobierno lo hace público. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. La historia argentina está llena de ejemplos de lucha con avances y con retrocesos. Los sectores populares fueron las principales víctimas de las dictaduras que sufrió nuestro país durante el siglo XX. Para quienes habíamos vivido los años de dictadura, pasando por los campos de concentración, la tortura, el secuestro, la desaparición forzada, luego consejos de guerra y más tarde la disposición al poder ejecutivo contra las cárceles de la dictadura, junto al movimiento de derechos humanos que se había constituido y fortalecido y desarrollado durante los años de la dictadura, el retorno de la democracia fue, por un lado, la conquista de esas luchas. El objetivo estaba implícito en cada movilización, en cada reclamo de abuelas, de madres, de familiares, del movimiento en general de derechos humanos, que fue a su vez punta de lanza de un movimiento que tuvo en la multipartidaria el eslabón necesario para que la dictadura fuera retrocediendo y abandonando sus posiciones de poder hasta el regreso a la democracia. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los 3 poderes representativos. Para quienes vivimos toda esa experiencia durante los años de dictadura, indudablemente que el retorno a las instituciones democráticas tenía un punto central de reafirmación de los valores de la democracia, que era el camino de la verdad y la justicia. En ese sentido, creo que hay que considerar que los pasos iniciales, en este caso del gobierno del doctor Alfonsín, que fueron controversiales, porque cuando se propuso la investigación de los hechos ocurridos durante la dictadura, en esta misma casa hubo un fuerte debate si era el modelo CONADEP, que fue el que prevaleció, o la constitución de una comisión bicameral, que era la que, con la cual yo personalmente me sentía mucho más identificado, junto a otros militantes de derechos humanos y del campo político nacional y popular. Sin embargo, prevaleció la idea de la CONADEP
y prevaleció tal vez porque hubo razones que fueron en ese momento las que hicieron viable la realización de esa primera etapa, que era la de reunir información de las personas desaparecidas durante la dictadura y que permitió también establecer cuál había sido el modus operandi en que había tenido el terrorismo de Estado. El paso siguiente, y que para nosotros era un obstáculo, constituía en una evaluación de esa información por parte de los tribunales militares, que por supuesto no hicieron otra cosa que archivar los informes que se habían relevado durante el trabajo de la CONADEP en 1984. Pese a lo cual, por apelación llegó a la Cámara Federal. En 1985 se inicia el juicio a las juntas militares. Un grupo no numeroso, porque éramos en realidad una muestra de los miles y miles de compatriotas que habíamos pasado por las entrañas de ese monstruo. Un centenar de ellos fuimos a testimoniar en lo que fue el juicio a las juntas militares. Para todos aquellos que tuvimos esa experiencia, estar frente al tribunal era una fuerte reparación histórica de poder estar dando cuenta de lo que se había vivido y de lo que otros compañeros que no habían podido superar la vida y que habían quedado en el camino, de alguna manera asumíamos nosotros el testimonio para que cada uno de ellos, de los desaparecidos que no regresaron, tuvieran en nosotros la posibilidad de estar presentes. Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar cuanto antes, como podamos. Y es difícil, es difícil. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. De modo que el recuerdo de aquel momento testimonial y del juicio a las juntas tiene un gran peso jurídico, pero también un gran peso histórico y un gran peso emocional. Las sentencias fueron importantes, y más importante que las sentencias a cada uno de los miembros de la Junta fue un artículo de la resolución que establecía que de ahí en más debían ser juzgados todos los niveles de responsabilidad que estaban planteados en la cadena de mandos que había producido el terrorismo de Estado. Pero sin embargo, poco tiempo después, cuando se intentó poner en marcha esta resolución judicial, apareció claramente la resistencia de los factores de poder subyacentes de la dictadura militar, que nunca fueron solamente militares, sino también los poderes económicos, los poderes mediáticos, que fueron obstaculizando la llevada adelante de esta decisión de juzgar todos los niveles.
pide la aparición con vida de detenidos y desaparecidos y la libertad de los presos políticos y gremiales. Los gobernantes prometen una respuesta filosófica al problema de los desaparecidos. Siguen negándose a rendir cuentas ni dar explicaciones. Pero la vida se niega a convivir con tanta misteriosa muerte. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Reclama la multitud el 6 de octubre en Plaza de Mayo. Es la marcha por la vida, convocada por las organizaciones de derechos humanos. Creo que detenernos a analizar el significado de la ley de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida es también detenernos en un hito histórico. Porque a partir de allí no solo que quedaba atrás un sistema de impunidad jurídicamente consagrado por esas dos leyes que se anulaban, sino que también era arrinconado, era llevado a un punto crítico la cultura política de la impunidad. Se vencía la cultura de la impunidad y volvía a crearse una confianza en que el Estado, cuando se establece como un puente real y efectivo entre las aspiraciones populares y los valores que jurídicamente deben ser los que consagra nuestra Constitución, vuelven a tener fortaleza. Las leyes que se dictó, o la ley que se dictó de nulidad, representó para el movimiento de derechos humanos y para nosotros como militantes uno de los triunfos mayores, tal vez una nueva etapa de triunfo luego de 1974, cuando se juzgó a la Junta. A partir de la ley de nulidad de punto final y obediencia debida, está marcando a la Argentina como un país líder en materia de derechos humanos, pero fundamentalmente en materia de juzgamiento a las violaciones de los derechos humanos. Y creo que en ese sentido tenemos que sentirnos como generación y como sociedad orgullosos de haber sido capaces que desde el campo de la legalidad, desde el campo donde se dictan las leyes, así como en algún momento sirvieron para la claudicación de una expectativa esperanzadora como eran los juicios iniciados a la Junta, y luego fue una gran frustración la ley de obediencia debida y punto final, también es digno de reconocer y de dejar fuertemente señalado que la ley de nulidad de estas leyes marcó una nueva etapa en la historia de nuestro país. Hijos, madres de Plaza de Mayo, que hace instantes nada más nombraban a quienes fueron torturados, a quienes asesinaron aquí, en lo que ya podemos nombrar la ex escuela de mecánica de la Armada, con toda su secuela de terror y muerte. Estamos pidiendo una opinión, a ver, queríamos conocer su reflexión en un momento tan particular, frente a las puertas, precisamente, de lo que fue la ESMA. Sentir que podemos llegar a este lugar ya es un logro para nosotros increíble, que sabiendo que han torturado y matado a nuestros hijos acá, sin tener respuestas ninguna, y ahora tener esta satisfacción de poder llegar y tirar una flor a esa puerta que era una cosa no fue soñada por nosotros y ahora es una realidad. Aquí de la agrupación Hijos, ¿podemos pedirte una opinión? Bueno, estamos trabajando en vivo. El acto se está desarrollando justo frente a la puerta principal. Bueno, queríamos su opinión en este momento tan especial. 28 años en los cuales se inició una verdadera maquinaria de la muerte y del terror. Mirá,
es el triunfo de los 30.000 detenidos desaparecidos, porque acá se los va a recordar a todos, no solamente a los que estuvieron desaparecidos en este lugar, sino a los que han estado desaparecidos a lo largo de la República, y ancho de la República. Bueno, muerte, van a estar como es presentes, como han dicho, acá. ¿Cuál fue la sensación cuando cruzó el Que nos estaban recibiendo ellos, que eran ellos los que los recibían después de tantos años de lucha? Inclaudicables, los organismos de derechos humanos habían logrado resistir los embates de la política económica neoliberal de los años 90. Casualmente, la misma política que había llevado adelante la dictadura cívico-militar. Durante la década del 90 se sufrió un retroceso en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta los avances que había tenido la democracia argentina en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país los argentinos. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Está muy mal porque pienso que hay gente que está en la cárcel porque robó por necesidad y ellos que mataron creo que miles de gente, no lo veo muy mal eso. La peor opinión. Ustedes están en la cárcel, o son asesinos. Por el solo hecho de haber secuestrado, matado y violado tantas personas, violaciones de domicilio, inclusive personales, esta gente jamás podrían estar sueltos. Pero como son como están al servicio del Fondo Monetario Internacional, son los que obligan a todos estos sistemas de partidos políticos que vuelvan a estar libres para que nosotros podamos tener una fuerte represión. Para mí está bien. ¿Por qué? Está bien porque como le dan indulto, le conmutan penas a presos que cometieron delitos peores, que violaron o que mataron, pienso que los comandantes está bien porque defendieron a la patria. ¿Se puede decir malas palabras? Sí, lo que quieras. Me parece como el culo. Yo quiero que sean castigados los comandantes. Soy chaqueño, en mi provincia pasó muchas cosas. En el caso de Margarita Belén, hay muchos chicos del Chaco que no volvieron de la Malvinas, una guerra mal preparada, por eso les digo, estamos en un derecho humano también. Hay muchas madres que no saben ni de dónde están los hijos. En el Chaco pero hubo cantidad de NN. Para mí esa es una burrada más grande que una casa. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo familia que no apareció todavía y está ahí. Mi opinión es que no estoy de acuerdo con que lo suelten. Que yo no sé, cada persona que comete algo que es ilegal tiene que cumplir, con su condena. No puede ser liberado así porque sí, nada más. Claro, si cometieron un error ahora tienen que pagar. No se lo puede soltar así nomás, porque yo puedo matar a una persona y bueno, tratar de presidente y después me indulta. Eso no tiene nada que ver. Seguramente uno de los momentos más importantes, casi un símbolo que dejó una marca indeleble en gran parte del pueblo argentino, fue cuando Néstor Kirchner, como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó bajar los cuadros de los dictadores Viñone y Videla del Colegio Militar. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general don Roberto Bandini, procederá a descolgar 2 cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación.
porque soy un hombre que predica el amor y no el odio y el rencor. Dejar en claro que el terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad. No hay nada, por grave que sea, que esté pasando en un determinado momento de la sociedad argentina o de cualquier sociedad que habilite el terrorismo de Estado, y menos que en ello sean utilizadas nuestras Fuerzas Armadas, que deben ser el brazo armado del pueblo argentino, deben estar absolutamente solidarios y conviviendo con todos los argentinos en pluralidad y consenso. En general había de parte de la población un apoyo a la ley de derogación de las leyes de impunidad. Así que nosotros, en realidad, yo pienso que las leyes salen más por la decisión de la población afuera que por la voluntad de los diputados adentro. Y esa ley vino precedida de muchísimas movilizaciones durante muchísimos años de organismos de derechos humanos, entidades políticas, organizaciones sociales. Había una demanda muy fuerte de parte de la sociedad y creo que la virtud del Congreso estuvo en que pudo escuchar esa demanda que en realidad tenía que ver con una cuestión muy básica, que es la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Era muy difícil explicar que estamos en democracia y que había leyes que regían para todos los ciudadanos, menos para un grupo que en determinado momento se alzó con el poder. Lo que hay certeza por testimonios, de lo que hay certeza por testimonios de sobrevivientes, es que fuimos secuestrados por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, fuimos llevados a una casona en la localidad de Morón. El día del secuestro fue el 6 de octubre del 78, mi mamá se encontraba embarazada de 8 meses de mí. Nos llevan a toda la familia en un primer momento. No sabemos muy bien qué es lo que hizo mi mamá para que a mi hermana la puedan dejar en la casa de un primo de mi papá. Así que la única que no desaparece es mi hermana, Mariana, que tenía 15 y 16 meses más que yo. A partir de ese momento desaparecemos. No se tiene ninguna pista o rastro más de nosotros hasta que a mi mamá la llevan a parirme a lo que es la ESMA. Ahí mi mamá se encuentra con algunas conocidas que son testigos de mi nacimiento. Nazco en el sótano de la ESMA el 15 de noviembre del 78, asistida a mi mamá por 3 sobrevivientes y por el médico naval Jorge Luis Mañaco. La verdad que desde ese momento de mi nacimiento yo calculo haber pasado con mi mamá 3 o 4 días hasta que nos dan traslado. No sé si desde la ESMA salimos juntos o mi mamá quedó en la ESMA para que la despacharan en los conocidos vuelos de la muerte, o si volvimos juntos a Morón para reencontrarnos con mi papá. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.